Para mí es un verdadero honor acompañarlos y decirles que con agrado y con honor ustedes me pueden considerar para hoy y para siempre como el presidente del gremio de la seguridad privada. Los he querido, los he valorado y además he visto siempre en cada uno de ustedes esa encarnación de lo que es el espíritu empresarial de nuestro país. Creo en la empresa, he defendido la empresa y seré siempre un defensor de la empresa como piedra angular de una sociedad democrática. Yo les manifestaba hace casi un año a varios de las personas que nos acompañaron en la celebración de los 200 años de nuestra primera carta política, la Constitución de 1821, donde ese 6 de octubre de ese año, cuando nació lo que sería nuestro primer documento esencial de la República, ahí se hablaba de algunos principios. Se hablaba del principio de la seguridad, se hablaba del principio de la igualdad y se hablaba también del principio de la propiedad. Y la propiedad significa la iniciativa que tienen los ciudadanos de tomar riesgos, de emplear a otros y de progresar bajo un modelo empresarial y corporativo. Por eso este país ha tenido ese principio siempre, sea la micro, la pequeña, la mediana y la gran empresa. Y desde el primer día de nuestro gobierno le dijimos a todas las empresas que aquí trabajaríamos por su desarrollo y por su bienestar. ¿Y cómo lo hicimos? Tomando decisiones muchas veces contrarias a la de muchos técnicos que han creído siempre que la riqueza se distribuye poniéndole más impuestos a quienes tienen la capacidad de invertir. Fórmula fallida. Nosotros establecimos, primero, que todas las empresas en Colombia pudieran prácticamente deducir el 100% el IVA que se paga por los bienes de capital. Esa fue una herramienta muy poderosa para las empresas. La segunda, que se pudiera descontar, como bien lo anotaba Miguel Ángel, el 50% del ICA sobre la declaración de renta. Tercero, se eliminó el impuesto al patrimonio, tanto para las empresas como para las personas naturales, para poder generar más inversión y hacer formación bruta de capital. Y logramos también eliminar la renta presuntiva y crear un régimen simple. Esas medidas las tomamos antes de la pandemia. Y antes de que llegara la pandemia ya la economía colombiana crecía por encima del promedio mundial, como ocurrió en el año 2019. Y ya habíamos logrado la mayor reducción del déficit fiscal desde que existe la regla fiscal y el primer superávit fiscal primario. Y después vino la pandemia. Llegó ese enemigo invisible a golpearnos, a afectarnos. Pero nosotros los colombianos tenemos el concepto de resiliencia, tal vez puesto en un lenguaje mucho más coloquial, en algo que llamamos berraquera. Los colombianos nunca queremos que nos regalen nada y sabemos enfrentar la adversidad, pero también sabemos celebrar la adversidad. Decía un célebre empresario, Miguel Ángel, un empresario muy famoso de los Estados Unidos, decía que algunos se dedican a llorar y otros venden Kleenex. ¿Y por qué lo digo?
porque los colombianos nunca nos sentamos a llorar en medio de semejante adversidad. Y fíjense, hoy muchos quieren ocultar que pasó una pandemia. Hoy muchos quieren hacerle ver a la sociedad que la pandemia nunca ocurrió, no pasó. El presidente Duque se gastó la plata, aumentó el déficit, aumentó la deuda. Muy fácil decirlo, pero lo hicieron todos los países. Pero ¿saben qué hizo Colombia? Fue una de las economías que menos decreció en el año 2020. Y logramos mantener, cuando decretamos el aislamiento productivo, el aislamiento preventivo obligatorio, mantuvimos una muy buena parte de nuestra economía funcionando con protocolos de bioseguridad, y eso fue fundamental en nuestra reactivación. Y uno de los sectores que nunca cerró fue este sector, que estuvo atendiendo al pueblo colombiano, cumpliendo el deber. En muchos otros países cerraron indiscriminadamente. Me decía hace pocos días uno de los colegas presidentes de América Latina, qué decisión la que ustedes tomaron, porque manteníamos capacidad productiva. Y recuerdo que nosotros tomamos esa primera decisión el 24 de marzo del año 2020 hasta el 19 de abril, y empezamos paulatinamente a dar aperturas graduales, aún manteniendo restricciones. Pero eso que nos permitió que en el mes de julio del año 2020, cuando lanzamos Compromiso por Colombia, pusimos en marcha un plan de reactivación. Un plan de reactivación pro empresa, que le dio a las empresas certidumbre. Y yo quiero utilizar el ejemplo de este sector para darnos cuenta que en estos 4 años ni siquiera la pandemia nos alejó de los objetivos que nos propusimos como gobierno. Y que la sumatoria de las decisiones prepandémicas y durante la pandemia son parte de la reactivación. Yo quiero enumerar algunas de las cosas. Seguramente algunos me las escucharon en el Tequendama. Las hablamos ahora con el ministro Molano, pero que hicieron parte de nuestras promesas de campaña. Este sector no podía seguir sometido a un chantaje absurdo y miserable, donde tenían que estar renovando las licencias periódicamente y cada uno de ustedes teniendo que ir a hacer peregrinaje burocrático, a tocar puertas y muchas veces someterse inclusive a la presión de la corrupción. Por eso decidimos que las licencias fueran por 10 años para que el sector pueda tener estabilidad, prospectiva, funcionamiento, inversión. Segundo, claro, ya lo mencioné, el sector nunca cerró, porque en otros países lo cerraron. Aquí el sector nunca cerró. El sector se mantuvo. Pero adicionalmente sabíamos el impacto que esto iba a tener para las empresas. Y fíjense, nosotros dijimos, vamos a crear por primera vez en la historia de Colombia, por primera vez en la historia de Colombia, el Estado salió a subsidiar el 40 o el 50% del salario mínimo legal mensual de cerca de 4.1 millones de trabajadores. 120,000 de este sector que mantuvieron sus puestos de trabajo gracias a esa herramienta de protección social y de protección laboral. 120,000 empleados, trabajadores, que mantuvieron ese lugar, ese espacio laboral y que le dieron certidumbre a sus familias. Qué importante que nosotros recordemos siempre esa intervención. También este empleo del sector creció. Muchos sectores decrecieron, ese sector creció. Pasó de 360,000 a 390,000 de sus trabajadores en plena pandemia. Algo que ha sido sin precedentes, inclusive en este sector, en el entorno regional. Nos propusimos reglamentar la ley del vigilante y allí empezamos a marcar unas ventanas de equidad. La primera, Miguel Ángel, y usted la enumeraba, el seguro de vida para quien está en este sector, otra de las grandes conquistas
para los trabajadores de la seguridad privada, una herramienta de protección creada con ustedes, trabajada con ustedes, lo cual demuestra que esa convivencia de sector público y sector privado es simbiótica para generar oportunidades. Y viene otro tema. Desde cuando yo era senador lo advertía. En el Senado, cuando llegaban las discusiones de las leyes de vigilancia, se hablaba sotoboche, como dicen, que existían algunos que tenían por negocio todo lo que eran los exámenes psicofísicos de los vigilantes. Y entonces todo el mundo sabía de quién era el negociado. Desde que fui senador lo advertí. ¿Y saben qué me llena de orgullo? Que un día me senté con mis colegas y les dije, esto lo vamos a resolver con un concepto de equidad. Y vamos a prácticamente permitir que haya una sana competencia, pero también que sea una forma de darle recursos al sistema de salud. Y le dejamos como legado que hoy cualquier IPS de Colombia puede hacer esos exámenes psicofísicos y le permite la sana competencia buscar mejores precios y mejores condiciones. También decidimos dar otro paso en la inclusión laboral. Paso en la inclusión laboral que hoy quiero destacarlo, el crecimiento de la participación femenina en el sector de vigilancia y seguridad privada en este gobierno ha sido el más rápido en la historia del sector. Y eso también demuestra que la mujer tiene mucho que aportar en este sector tan importante para nuestra economía. Pero yo quiero también hablarles de otra medida que adoptamos y les quiero agradecer. Porque hace cerca de un año, un poco más de un año, estábamos hablando de la necesidad de darle empleo a la juventud. Y ese empleo a la juventud implicaba que a los jóvenes entre 18 y 28 años que fueran contratados bajo el esquema de empleo nuevo, pudiéramos al empleador darle un subsidio del 25%, equivalente al pago de la seguridad social. Hoy, también gracias a ustedes, podemos decir con orgullo, que ya cerca de 500,000 jóvenes de Colombia están vinculados laboralmente gracias a ese incentivo. Y hay unos temitas que yo sé que aquí ya les habló Orlando y también seguramente Diego. La publicación del decreto de actualización de tarifas. Y yo creo que este tema, en cuanto a los aspectos de jornada laboral, será también otra de las promesas cumplidas a este sector. Cuenten. Y estamos también dando este paso tan importante, el nuevo proyecto de decreto para toda la formación de guardas, donde estamos incentivando la formación virtual, el polígono virtual y también la vinculación de todos los esquemas de beneficiarios. Y desde luego, también para hablarle a este sector con amor y con afecto, decidimos sacar adelante una nueva ley de seguridad ciudadana donde establecimos algo que hay que defender con ahínco, y es que la seguridad privada pueda participar en esquemas de concesión para la seguridad, la construcción y el desarrollo de infraestructura penitenciaria en Colombia, como lo tienen otras naciones. Entonces, muchas gracias. Entonces, estas son ejemplos de cómo se ha participado en la reactivación. Miguel Ángel citaba al libertador Simón Bolívar, para mí uno de los grandes referentes de vida. Todavía mantengo detrás de mi escritorio un cuadro del libertador que fue de mi padre, pintado
por el maestro Carlos Reyes, un pintor colombiano de pura cepa, de Tiribita. Y ese cuadro pintado con espátula todos los días me recuerda a ese gran luchador, a ese gran batallador, que se denominó a sí mismo como el hombre de las dificultades. Bolívar perdió a su padre antes de cumplir prácticamente 3 años y a su madre antes de cumplir 10 años. Creció como huérfano de padre y madre. Después perdió a su esposa María Teresa del Toro a los pocos meses de casarse, y después perdió a su hermano, ese gran apoyo emocional, y tuvo que trasegar por miles de batallas, por dificultades de toda suerte, e inclusive fue víctima quizás de las más grandes deshonras o de muestras de ingratitud. Después de habernos dado la libertad, después de habernos dado la República, el Libertador salió de Bogotá rumbo al río Magdalena, prácticamente a escupitajos, le gritaban longaniza, y eso fue finamente recreado por Gabriel García Márquez en ese libro, donde habla de esa especie de laberinto del general que se despide. Y Bolívar emprendió ese camino por el río Magdalena, pasando por varios lugares, entre ellos Monpós. Estuvo muy cerca de acá, en la que hoy se conoce como la casa del Marqués de Valdehoyos. Después tenía la ilusión de volver a Caracas cuando llegó a Santa Marta, y José Antonio Páez le negó la llegada a Venezuela, a su tierra. Le negaron la pensión y se encontraba ya maltrecho de salud, y se encontró en ese lecho en la casa de don Joaquín de Mier, expresando que si su muerte contribuía a que se consolidara la unión y cesaran los partidos, él partiría tranquilo al sepulcro. Él se denominaba el hombre de las dificultades, y quizás si no hubiera sido por la obra de Daniel Florencio Leri, su amanuense, general y edecán, que lo acompañó en una larga jornada de esa campaña libertadora que terminó dándonos la libertad en el pantano de Vargas después de cruzar el páramo de Pisba, no conoceríamos mucho de lo que hoy nos permite iluminar esa gran figura. ¿Por qué lo quiero mencionar? Porque el Libertador nunca dejó de agradecer la adversidad, y nosotros no podemos nunca dejar de agradecer la adversidad, porque si hay algo que a Colombia lo hace grande, es que este país, a contrario censo de muchos, este país se ha hecho grande venciendo la adversidad, y la venceremos cuantas veces sea necesario como sociedad y como república. Y lo hicimos en la peor crisis de nuestra historia. Y lo digo así, la peor crisis de nuestra historia. Ni siquiera la peste española de hace más de un siglo trajo las repercusiones mundiales que trajo el COVID-19. Perder seres queridos, pero también las afectaciones sociales y económicas. Y se vinieron todas esas situaciones encima al mismo tiempo que teníamos una crisis migratoria, que teníamos que seguir enfrentando al crimen, que teníamos que seguir enfrentando las complejidades sociales de Colombia. ¿Y saben cuál es la alegría? Que nunca en mi vida he caído en esa tentación de enfrentar las circunstancias a título personal, porque creo en las victorias colectivas, queridos amigos. Y logramos sacar adelante a nuestro país creciendo al 10.6 el año pasado, el mayor crecimiento de nuestra historia, y logramos este año el mejor primer trimestre de este siglo, y estamos proyectados a crecer por encima del 6% este año, y hemos recuperado el 100% de los empleos que perdimos en la pandemia, y tenemos hoy la menor tasa de informalidad laboral que ha registrado Colombia desde que tiene ese indicador. Y el otro más importante, tenemos hoy el mayor número de afiliados al sistema de pensiones de Colombia, con 10.6 millones de afiliados. Esa sola demostración
Esa sola demostración de lo que hemos sido capaces de lograr, registrando en plena pandemia la menor pobreza multidimensional que registra Colombia, la mayor inversión en vías terciarias, la mayor inversión en kilómetros de carretera, la transición energética, todo esto que hoy nos permite a nosotros decir como gobierno que vamos a cumplir más del 85% de nuestro Plan Nacional de Desarrollo y ser el Plan Nacional de Desarrollo de mejor ejecución en 4 décadas. Es una motivación grande para que la sigamos preservando. Pero hoy quiero también reivindicar la seguridad, porque la seguridad es un valor democrático y un bien público. Y la seguridad es algo que no podemos dejar que nadie la resquebraje, que no nos debiliten la institucionalidad, que no nos amenacen la existencia de esa convivencia sana, aun cuando sea un cuerpo civil de la policía con las demás fuerzas y también de toda la fuerza pública con la seguridad privada. ¿Saben por qué? Porque en medio de estos 30 meses de pandemia también hemos logrado que nuestro país registre la menor tasa promedio de homicidios en un cuatrenio en casi 40 años, la menor tasa histórica de secuestro y además eliminando los símbolos del mal donde quiera que se encuentren, queridos amigos. Colombia se ha hecho luchando también contra esa adversidad. Entonces, yo quiero invitarlos a ustedes a que mantengamos vivo un sentimiento siempre: preservar la república, preservar la democracia. Y eso requiere que el sector privado pueda ejercer sus actividades sin intimidaciones. El gobierno no está hecho para intimidar al sector privado, ni para imponerle sus criterios, ni para doblegar sus causas, ni para arrinconarlos. Cuando el sector privado empieza a dudar de si se expresa con respecto a algo, porque no vaya a ser que de pronto, tal vez, siquiera nos puedan a nosotros retaliar, ese día estamos perdiendo la democracia. El día en que un gremio no pueda decir abiertamente lo que le gusta y lo que no le gusta, estamos perdiendo la democracia. El día en que las empresas no puedan defender lo que creen porque sienten que los van a retaliar, estamos perdiendo la democracia. Y si queremos defender la democracia, tenemos que defender la expresión libre de lo que gusta, de lo que no gusta, y hacerlo con esa capacidad de poder intercambiar consensos y disensos en nuestra sociedad. Así he gobernado a Colombia, con acuerdos y con desacuerdos. Y cuando los hemos tenido, los hemos tramitado, pero nunca utilizar el Estado para amedrentar a quienes ejercen la libertad económica en nuestra sociedad. Ese es el comienzo de esa defensa de la democracia. Yo lo digo honestamente. Yo siempre quiero que a Colombia le vaya bien. Cuando hemos ejercido todas estas responsabilidades y sobre todo la primera magistratura de la nación, sería mezquino desearle que a cualquiera le fuera mal. Inclusive, sabiendo que cuando empezó nuestro gobierno y antes de que nosotros diéramos el día de la victoria electoral nuestro discurso, ya se nos sentenciaba una férrea oposición en las calles. Ni siquiera con esos antecedentes cargaría yo rencor para pagar con la misma moneda. No es mi talante y nunca lo será. Todo lo que podamos hacer por el bienestar de la patria, siempre lo haremos. Pero sobre todo, queridos amigos, defendiendo a la empresa, defendiendo a la micro, a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa, defendiendo la libertad de expresión de la empresa, de los gremios, y también enfrentando cualquier dogmatismo de Estado. Porque nosotros pudimos presentar políticas públicas y pudimos habernos equivocado, pero nunca dejamos de escuchar cuando había una voz disidente
o cuando había una voz disonante, o cuando había una opinión distinta. Así lo hicimos con ustedes en muchas ocasiones, y con ustedes logramos construir esta base para la seguridad privada. Queridos amigos, desde ya les anticipo dos cosas. El gobierno termina el 7 de agosto a las 3 de la tarde, 30 días tenemos por delante a 3 turnos, son 90, pero yo puedo garantizarles a ustedes una cosa, con honor y con orgullo, recibo, acato y ejerzo esa membresía honoraria de este sector, hoy y siempre. Y también, como lo decía Miguel Ángel, yo ya, porque vi que eso generó algunas expresiones aquí en el auditorio, cuando anticipó que nos veríamos el año entrante en Dominicana, así que irrevocablemente acepto estar con ustedes en Dominicana. Queridos amigos, los quiero mucho y cuenten conmigo siempre. Ustedes son un ejemplo para Colombia. Muchísimas gracias.